Es un privilegio para mí el poder compartir con ustedes la palabra de Dios en esta noche y solamente quiero hablar acerca de algo que ha impactado mi vida y estoy segura que también puede impactar la vida de ustedes. Vamos a empezar primero, quiero hacerles una pregunta para que puedan pensar un poquito y quiero saber quiénes conocen o cuántos de nosotros conocemos a personas que se pasan la vida quejándose de todo, queja tras queja tras queja, se quejan de que no tienen esto, se quejan de que no tienen lo otro. ¿Y cuántos de nosotros somos de ese tipo de personas? Personas inconformes, personas desagradecidas, que nunca están conformes con lo que tienen, sino que pasan toda la vida quejándose. Pues estaba buscando acerca de esto y a este tipo de personas se le conoce como personas miserables. El término miserable, según el diccionario, tiene dos significados o dos conceptos, y el primero es que se refiere a una pobreza extrema, y el segundo no se refiere a un estado, sino que a una persona, y es una persona desgraciada, es una persona infeliz, y en este concepto no solamente entran las personas de escasos recursos o personas pobres como se les conoce, sino también personas con posibilidades, personas que tienen muchos beneficios, sin embargo no se dan cuenta de todo lo que tienen, no valoran lo que tienen, por lo tanto viven una vida desgraciada, una vida infeliz. Así que el tema de hoy, hermanos, es ser agradecidos. Esto es algo que Dios habló a mi vida mientras yo estaba leyendo el libro de Éxodo y realmente me puso a meditar en mi propia conducta y a analizar en la actitud que yo estaba tomando ante ciertas cosas. Y si nosotros abrimos nuestro corazón el día de hoy, estoy segura de que Dios puede hablar a nuestras vidas, que puede revelarnos las áreas en las que hemos estado fallando para que podamos arrepentirnos y llevar una vida plena. Esta noche voy a tocar algunos puntos acerca de la gratitud. El primero es la gratitud como clave de la felicidad. La gratitud como el puente hacia la adoración como un motivo de bendición y la bendición como un motivo de gozo o de regocijo. Estaba buscando acerca de la gratitud en internet y encontré una historia. Esta historia es acerca de un hombre de negocios, un hombre muy ocupado, un hombre con un buen trabajo, con un buen sueldo, que vivía en Nueva York. Este hombre viajó hacia Israel por motivos de negocio. Estaba tan ocupado, pasaba de reunión en reunión, no tenía tiempo ni para comer, hasta que un día decidió que voy a pasar por la pizzería, voy a pasar comprando mi comida rápidamente y luego me voy a mi otra reunión. Mientras entró a la pizzería, vio que la fila estaba larguísima, vio que había un tiempo de espera bastante largo y una persona que estaba cerca de pasar vio la angustia de este hombre, dijo, este hombre quizás esté en apuros. Y decidió cederle el espacio. Entonces le dijo, pase usted, compre lo que tenga que comprar, yo le cedo mi turno. Así que este hombre de negocios compró su comida, lo que tenía que comprar en ese lugar y salió. Unos metros nada más había caminado fuera del local cuando escuchó una explosión. Escuchó gente gritando, escuchó gente entrando en pánico y se detuvo a preguntar qué es lo que había sucedido. Y una mujer le dijo, lo que acaba de suceder es de que un hombre acaba de detonar una bomba adentro de la pizzería y murió el hombre que detonó la bomba junto con 18 personas más que estaban comprando en ese lugar. Lo que este hombre hizo fue que regresó inmediatamente a la pizzería para ver si estaba el hombre que le había cedido el lugar, entonces para ver si necesitaba ayuda, para ver si estaba herido. Lastimosamente no lo encontró. Sin embargo, él se sentía agradecido con este hombre por haberle salvado la vida y haber hecho que él saliera ileso de la pizzería después de que esa bomba estallara. Entonces, el hombre no se dio por vencido y siguió buscando y fue a buscar incluso en los hospitales hasta que lo encontró. Lo encontró en uno de los hospitales y el hombre estaba inconsciente. Él no pudo hablar con el israelita, pero tuvo la oportunidad de hablar con el hijo del israelita. Y le dijo, mira joven, tu papá me ayudó, tu papá me salvó la vida prácticamente, él me cedió el lugar que él tenía y gracias a él yo no estoy herido, yo no estoy en un hospital ni tampoco estoy muerto, así que yo quiero darte mi tarjeta, si necesitan algo llámenme, si necesitan cualquier cosa yo les puedo ayudar, solo llámenme. Y así fue.
El hombre se regresó a su país, regresó a Nueva York a seguir trabajando, y después de un tiempo recibió una llamada. Y esta llamada era de este hijo del hombre israelita. Y le dijo: mi papá está enfermo, mi papá necesita una operación, y esa operación no se la pueden realizar aquí, así que necesita ser trasladado a Boston. Quería ver si nos pudiera ayudar porque nosotros no tenemos las posibilidades. El hombre no lo dudó ni lo pensó dos veces, sino que le dijo: no se preocupen, yo le voy a arreglar la cita con el médico, yo le voy a pagar el vuelo desde el lugar donde están hacia Boston, y yo personalmente lo quiero ir a traer y llevarlo hacia el hospital al que se va a ingresar. Y así fue. Es por eso que este hombre de negocios, el día 11 de septiembre del 2001, no estaba en el piso, en la oficina 101 de las Torres Gemelas. Y como se recordarán, el 11 de septiembre del 2001 fue el día que fueron derribadas las Torres Gemelas. Y es impactante cómo una persona pudo ser salvada por causa de hacer un gesto de gratitud. Así que con esta historia en mente, vamos a definir qué es gratitud. La gratitud es un sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o prestado un servicio. Por lo tanto, la ingratitud es el olvido o el desprecio de los beneficios recibidos. Y esto es lo que vemos en el libro de Éxodo con los israelitas. Les voy a pedir que vayamos a Éxodo versículo 3, nos vamos a estar saltando, moviendo más que todo en el libro de Éxodo. Y vamos a empezar en el capítulo 3 y versículo 7. Mientras leía este versículo, me dediqué a buscar todas las quejas de los israelitas. Y lo más curioso es de que cada vez que se quejaban, Dios les respondía. Dios nunca fue infiel, Dios nunca les falló, sino que siempre les dio todo lo que necesitaban y aún más. Vamos a leer en el versículo 7, dice: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. En este capítulo es cuando se hace el llamamiento de Moisés, que Moisés mira la zarza ardiendo y que Dios se le revela a él. Y esto es lo que le dice Dios a Moisés: que he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído el clamor a causa de sus exactores. En otras versiones dicen a causa de sus capataces, a causa de sus jefes que los están oprimiendo, que los están afligiendo. Y Dios se da cuenta de esa aflicción que ellos tenían. Se da cuenta porque ellos probablemente estaban clamando día y noche, probablemente estaban quejándose del dolor que sentían, de la angustia que sentían. Y en el versículo 8 Dios decide responderles y dice: he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Esta es la primera queja que encontramos en el libro de Éxodo de parte de los israelitas, y es que se quejaban de ser esclavos. Y vemos aquí que Dios desciende para salvarlos. Dios decide poner un líder al frente de ellos para que puedan salir de la esclavitud y que de esta manera puedan tener un mejor estilo de vida. Pero no se queda solamente así. Lo que vamos a descubrir ahora al leer estos versículos es de que los israelitas realmente tenían una mala actitud. Y esta mala actitud que ellos tenían puede compararse con la actitud que nosotros podemos tomar algunas veces. Después de esto, nosotros sabemos de que se dan lo de las plagas, se libera al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, salen de Egipto y todo eso. Y luego en el capítulo 14 y versículo 11, cuando ya estaban en el desierto, iban apenas saliendo y se encuentran con un problema. Y el problema es que estaban frente al Mar Rojo. Y dice: dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? 12 dice: ¿no es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto?
Acabamos de leer de que se estaban quejando, que estaban angustiados, que estaban afligidos a causa de sus capataces, a causa de vivir en esclavitud. Vemos que Dios tiene misericordia de ellos y decide que los va a sacar, decide que los va a llevar a una tierra buena, a una tierra donde fluye leche y miel. Y ahora, al ver la primera situación que se les enfrenta, empiezan a quejarse, empiezan a murmurar, empiezan a decir que hubieran preferido quedarse en Egipto. ¿Y qué es lo que hace Dios ante esta situación? En el versículo 21, dice que Dios se manifiesta y dice: extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. El pueblo de Israel estaba presentando una queja delante de Dios y delante de Moisés al ver que tenían enfrente al Mar Rojo. Ellos no habían confiado en la palabra que Dios les había dado, ellos no estaban creyendo esa palabra, ellos se estaban quejando al ver la dificultad. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios les responde, pero les responde de una manera sobrenatural. Dice la Biblia de que pasaron en seco. ¿Para qué? Para que no tuvieran de qué quejarse, para que no dijeran que en un charquito de agua se les quedó algún animalito o se les ahogó algún niño del que llevaban. No, los pasó en seco para que no tuvieran de qué quejarse. Hizo que el mar se partiera en dos. Respondió de una manera milagrosa. Ellos después de esto realizan el cántico, una acción de gracias así un poco breve, y luego en el capítulo 15 vuelven a quejarse. En el capítulo 15 y versículo 23 dice que llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Acababan de ver que Dios les había abierto el mar, acababan de ver que Dios les podía responder, que Dios les podía ayudar en todo lo que se les presentara, pero nuevamente estaban quejándose, nuevamente estaban murmurando y se estaban levantando en contra del hombre que Dios había escogido para guiarlos hacia la tierra prometida. Estaban hablando en contra del líder que Dios había puesto al frente. Yo creo que a estas alturas cualquiera de nosotros hubiéramos dicho: pues entonces que no tomen agua, o sino que se tomen esta agua amarga, porque estas personas están hablando en contra del hombre de Dios, del hombre que tenía la guianza de Dios para poder sacarlos de la esclavitud. Pero como todos sabemos, tenemos a un Dios misericordioso, a un Dios lleno de amor, a un Dios lleno de bondad. ¿Y qué es lo que dice Dios en el 25? Dice que Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Las aguas se endulzaron. Dios hace aquí para los israelitas otro milagro, obra de una vez más, de una manera milagrosa, de una manera sobrenatural, dándoles lo que necesitan, dándoles lo que ellos estaban pidiendo, por lo que ellos estaban clamando. Dios responde, Dios se manifiesta y les endulza las aguas. Sigue más adelante, como les dije al principio, yo me dediqué a investigar las quejas o a leer. Creo que logré abarcar todas las quejas que se encuentran en el libro de Éxodo que tuvieron los israelitas para saber qué tan desagradecidos ellos eran o qué tan inconformes ellos eran con lo que Dios les daba. Y en el capítulo 16, versículo 3, se quejaban por la comida. Dice aquí que les decía a los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Nuevamente los israelitas, con una actitud inconforme, con una actitud desagradecida, estaban quejándose, estaban murmurando, estaban diciendo que hubieran preferido morir en Egipto. ¿Por qué? Porque a estas alturas todavía no confiaban en que Dios era poderoso para proveer. Y vemos en el versículo 4 que Jehová le dice a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. En todas las ocasiones en las que Dios le respondía al pueblo de Israel, lo hacía de manera sobrenatural. Yo pienso de que Dios podía haberles dicho: bueno, si tienen hambre, entonces siembren, cosechen o cultiven o
o hagan un trabajo para que ustedes puedan conseguirse su propia comida. Pero no, Dios decide enviarlo del cielo. Nuevamente, ¿para qué? Para que ellos pudieran comprobar el poder de Dios, para que ellos pudieran comprobar la mano de Dios, para que ellos pudieran comprobar la provisión sobrenatural de Dios. Sin embargo, no se ve que ellos sean agradecidos, no se ve que ellos hagan alguna fiesta en honor de Dios o que nada, no se ve ninguna actitud de agradecimiento de parte de ellos, sino que lo que se ve son más quejas. Recuerden que después de lo del pan se estaban quejando porque querían carne. Y eso se encuentra en Números 11:6. Bueno, desde el 5, que dice, ellos se quejaban y decían, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino maná, sino este maná ven nuestros ojos. Dios les había hecho un milagro, Dios les había enviado el pan del cielo, no tenían que trabajar, lo único que tenían que hacer es recogerlo y comérselo. No tenían que hacer nada, no tenían que cultivar, no tenían que ir a moler el maíz como se hace ahora, o no tenían que hacer absolutamente nada, sino que solamente recoger lo que Dios les enviaba. Y seguían teniendo una actitud inconforme, seguían teniendo una actitud desagradecida, seguían teniendo una actitud de ingratitud, seguían quejándose por lo que no tenían y no se acordaban de todo lo que ya habían recibido. Y luego en el versículo 31, siempre del 11, Dios nuevamente les responde. Dice que vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento. Un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. ¿Eso qué significa? Significa de que Dios les estaba respondiendo con abundancia. ¿Para qué? Para que no se estuvieran quejando de que solamente habían comido carne un día, ni 2, ni 3. Estamos hablando de un día de camino. Realmente no sé cuántos kilómetros ellos pudieran avanzar por día, pero estamos hablando de que si usted empieza a caminar un día entero, no va a llegar ahí nomás, va a llegar lejos. Se está hablando de que tenía un día de camino a un lado y un día de camino al otro lleno de codornices, lleno de carne. Tenían abundancia sobrenatural, porque Dios había provisto las necesidades e incluso los gustos que ellos tenían. Me faltan 2 quejas más que tenía el pueblo de Israel y para eso nos regresamos en Éxodo al versículo 17 y en el capítulo 3. Y dice que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Yo creo que estos israelitas no se cansaban de estar poniendo queja, de estar murmurando, de estar de una manera desagradecidos. Y yo creo que con esto muchas veces hasta nos podemos identificar con esta actitud. Pedimos, recibimos y seguimos pidiendo. Y nunca estamos conformes, nunca nos acordamos de ser agradecidos, sino que seguimos pidiendo porque nunca tenemos lo suficiente, nunca valoramos las bendiciones que Dios nos está dando. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestra mente de que necesitamos más, que queremos más, que eso no es suficiente. Pero aún así Dios se revela todavía y en el versículo 6 dice que Dios le dice, he aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Hasta estas alturas vemos que el pueblo lo que más ha hecho es quejarse. Durante todo el libro de Éxodo yo creo que lo que más hacen es quejarse, es llorar, es murmurar.
porque no tenían lo que querían, porque no tenían lo que necesitaban. No se lee en el libro de Éxodo de que estuvieran haciendo fiesta para Jehová todas las semanas o todos los días. No se lee de que ellos estuvieran con el interés de estar cerca de la casa de Dios para poder adorar a Dios. Lo único que se lee es que se estaban quejando porque no tenían esto, porque no tenían lo otro, y llegan a un punto en el cual están casi cerca de entrar a la tierra prometida. Y para eso les voy a pedir que vayamos a Números para ver cuál es como el final que tienen estos israelitas. En Números 13, cuando estaban tan cerca de la tierra prometida, de la tierra que Dios les había dicho que era buena, que fluía leche y miel, de la cual se iban a saciar, en la cual iban a habitar confiados. Y vamos a ver qué es lo que pasa a esas alturas. En el versículo 17 del capítulo 13, dice que los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole: subid aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Esforzaos y tomar del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. El primer error que cometen aquí es ir a investigar, es ir a confirmar lo que Dios ya les había dicho que así era. Dios ya les había dicho que era una tierra buena y ancha. Dios ya les había dicho que era una tierra en la que fluía leche y miel. Pero vienen ellos y a estas alturas todavía no confiaban en Dios. Todavía no creían que Dios era poderoso para hacer obras maravillosas en medio de ellos, sino que ellos deciden investigar primero y envían a unos espías para que les digan, para que observen y que les digan qué tal está la tierra, si se puede o no se puede. Y en el versículo 23 dice que llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Definitivamente esta sí era una tierra buena, sí era una tierra bendecida, sí era una tierra de la que fluía leche y miel, a tal punto de que tuvieron que traer 2 personas. En otras versiones dice que entre 2 personas traían un racimo de uvas. Imagínense ustedes qué tan pesadas o qué tan grandes debieron ser esas uvas para que ni siquiera un solo hombre las pudiera cargar. Definitivamente que esta tierra, la tierra de Canaán, era una tierra de bendición, era una tierra con la cual Dios quería bendecir a su pueblo. En el versículo 31 vemos aquí que regresan los espías, regresan con la uva, regresan con las granadas y los higos, pero tenían un problema. Como siempre, los israelitas tenían un problema. Y dice que en el 31 dice que los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Para ellos no había nada bueno, no había nada que fuera suficiente, no había nada que los hiciera felices. Ellos siempre iban a encontrar, como decimos, el pelo en la sopa. Ellos siempre iban a encontrar lo malo, ellos siempre iban a encontrar lo que necesitaban, siempre iban a tener excusas. ¿Por qué? Porque no tenían una actitud correcta. En el capítulo 14, el versículo 1, dice que entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y le dijeron toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muramos. Y dice en el 3: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? A mí realmente me pareció increíble llegar a estas alturas y que estuvieran tan cerca y que tuvieran la evidencia de que la tierra era una tierra buena. Tenían la evidencia porque los espías habían ido a ver y habían visto que había abundancia, que había bendición, pero ellos no querían confiar en Dios. Ellos no querían tener una actitud de dependencia de Dios, sino que una actitud incluso hasta de cobardía.
una actitud en la cual ellos eran tan egoístas que solo pensaban en su bienestar, solo pensaban en lo que necesitaban, no recordaban todas las maravillas que Dios había hecho, que les había abierto el mar, que les había sacado el agua de la roca, que les había hecho llover el pan del cielo. Habían olvidado todas las maravillas que Dios había hecho en sus vidas y ahora se estaban quejando por lo que otros decían. Ni siquiera eran ellos los que estaban comprobando que así eran. Y seguían quejándose y murmurando y llorando. Yo creo de que personalmente he podido sacar una conclusión de todo esto, de lo de Éxodo, de todas estas quejas, y es de que los israelitas fueron las personas más infelices de la tierra. ¿Por qué? Porque pasaban llorando, pasaban quejándose, pasaban angustiados, pasaban afligidos por no tener lo que ellos querían. Y aun cuando Dios los bendecía, ellos no tomaban en ningún momento una actitud de gratitud. Por eso mismo les decía al principio, incluso yo personalmente me he podido identificar con todo esto, porque esa es la actitud que muchas veces nosotros tomamos. Nosotros tomamos una actitud en la que no nos damos cuenta de todo lo que hemos recibido, no nos damos cuenta de todo lo que Dios nos ha dado, sino que estamos quejándonos, estamos inconformes, nunca estamos agradecidos porque tenemos lo que tenemos y porque Dios ha sido fiel hasta estas alturas. La falta de gratitud, hermanos, puede hacer nuestros días, puede hacer cada uno de nuestros días miserables, como decíamos al principio, la definición. Puede hacer cada uno de nuestros días infelices, días desgraciados. ¿Por qué? Por no tener la actitud correcta, por no tener el corazón correcto delante de Dios. Yo creo que todos conocemos a personas de este tipo, o todos quizás nos podemos identificar con esta actitud. Momentos cuando hay personas en las que se quejan porque no tienen, por ejemplo, no tienen un carro, se quejan, ay, es que yo no tengo carro, me toca andar en bus. Y cuando tienen carro, es que no tengo para la gasolina, no me alcanza el dinero. Cuando tienen para la gasolina, es que no me alcanza para comprarle llantas nuevas al carro. Entonces viven toda la vida quejándose. O personas que, por ejemplo, se están quejando porque no tienen un trabajo. Y dicen, es que no me sale trabajo, ya metí en todos lados y no me sale nada. Y cuando le sale un trabajo, no, es que ahí no me tratan bien. Es que no me están pagando lo suficiente, me están explotando. Entonces, ¿qué es esta actitud? Es una actitud de ingratitud, es una actitud de inconformidad, es una actitud de no reconocer que Dios nos está respondiendo a nuestras oraciones, sino que no estamos conformes. La actitud de ingratitud hará nuestra vida una vida miserable. Y por otro lado, el ser agradecidos nos llevará a tener una vida plena, una vida feliz. ¿Por qué? Porque vamos a estar conformes con lo que tenemos, vamos a estar agradecidos con lo que Dios ha hecho por nosotros. Muchas veces oramos y pedimos cosas y decimos, si tuviera esto sería feliz. O si pasara lo otro, ahí sí estaría agradecido. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? ¿Y cuántas de esas veces Dios nos ha respondido? ¿Cuántas veces hemos dicho, si tuviera esto? Y Dios nos responde y se nos olvida. O si no, solamente damos las gracias en el momentito, pero después se nos olvidó aquello por lo que habíamos estado quejándonos, aquello por lo que habíamos estado orando. Nuestro gozo y nuestra felicidad depende de nuestra gratitud. Estaba leyendo también en Salmo 77, 11. El versículo 11, perdón, 77 del 11 al 15, dice, me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Mientras meditaba en todo esto, estaba recordando yo una ocasión en la que había hecho una listita como esta, se puede decir, en la que había puesto mis peticiones, necesidades que yo tenía o cosas que quizás en ese momento quería, y había puesto también los nombres de dos personas, que eran dos compañeras que yo tenía
y que eran niñas que estaban envueltas en problemas de los cuales no se sale fácilmente. Una de ellas había sido abusada por su papá y había sido despreciada. Los papás no la querían con ella, vivía, no me acuerdo si con la abuela o con quién, y ella tenía mucha amargura, mucho resentimiento en su corazón. Estaba envuelta en música deprimente, música que incita incluso al suicidio, y ella, cada vez que yo le decía, ella no quería saber nada de Dios por el resentimiento y por la amargura que tenía en su corazón. Ella era una de ellas. La otra de estas niñas que puse en la listita, era una niña que se hacía llamar ella misma bisexual y que tenía una novia. Entonces yo igual le hablaba de Dios, le decía, mira, la Biblia dice esto, dice lo otro, pero ella decía que no podía dejar eso, que ella se había nacido y que no podía cambiar eso. Bueno, yo oraba por ellas, yo les hablaba todo lo que podía, pero realmente yo no podía convencerlas. Así que yo le dije, Dios, yo las voy a escribir en esta lista, yo voy a interceder por ella todos los días, yo voy a dejarte esto en tus manos. Y así lo hice y empecé a orar por todas las peticiones que tenía en mi lista, y poco a poco vi cómo se iban cumpliendo. Sin embargo, habían dos que no se cumplían. ¿Cuáles creen que eran? Las dos niñas, no se cumplían. Entonces llegó un momento en el que quizás se me olvidó, me aburrí, no sé qué pasó. Yo dije, bueno, cuando me acuerde, cuando vea la listita, voy a orar por ellas. Si no me acuerdo, no. Y así fue, perdí el contacto con ellas. Las cosas principales, se pueden decirlo, las que estaban antes ya habían sido cumplidas y solo me faltaban esas dos. Así que cuando me acordaba, oraba por ellas, y si no me acordaba, no. Y la listita se perdió. No sé qué se hizo, la boté, no sé, realmente no sé. Pero después pasaron los años y una de ellas me dijo, mira, me dijo, yo te quiero agradecer, me dijo, por todo lo que me hablaste de Dios, y yo ahora, me dijo, soy salva, yo he aceptado a Dios, yo he cambiado, yo perdoné a mis papás, me dijo, yo tengo una vida nueva. Y yo dije, vaya, gracias a Dios. Pero yo no me acordaba de esa lista, no me acordaba, y me acordé hasta que la otra me envió un mensaje y me dice, Raquel, yo he aceptado a Cristo en mi corazón, yo he decidido que ya no voy a tener una vida de pecado, yo he dejado la homosexualidad a un lado, yo soy libre de eso, Dios me ha salvado, Dios me ha hecho una nueva persona, Dios me ha cambiado. Y entonces me acordé de la listita y me acordé de que todas las cosas, cada una de las cosas, hasta las que yo veía más difíciles, que eran estas niñas, y yo dije, eso es tan difícil, esto yo no lo puedo hacer, e incluso quizás las personas que están alrededor de ellos no las pueden hacer, porque eso es algo que está en su mente, y ellas no quieren salir de eso. Yo llegué a pensar de que era algo hasta imposible quizás. Sin embargo, Dios fue fiel y Dios respondió cada una de las peticiones de mi corazón, y yo las había olvidado. Había olvidado agradecerle a Dios, había olvidado cuánto había orado por ellas, había olvidado cuánto había llorado delante de Dios clamando por sus vidas, porque me daba tristeza pensar de que iban directo al infierno, de que que estaban en las manos del diablo, y aún conociendo acerca de la palabra de Dios, iban a ir a terminar en el infierno. Entonces yo oraba y yo lloraba delante de Dios, yo clamaba por sus vidas, y después de que pasó el tiempo a mí se me había olvidado. Pero cuando vine a recordar esto, cuando vine a recordar que eran mis peticiones, cuando vine a recordar cómo yo le había clamado a Dios por estas personas, eso produjo un gozo en mí, eso produjo alegría. ¿Por qué? Porque ahora yo podía estar agradecida que dos personas más iban para el cielo. Aún más que las cosas materiales que yo había podido necesitar o que por las que yo estaba orando, lo más importante era que Dios había tenido misericordia de ellas y las había salvado. Así que la gratitud viene después de que nosotros hacemos memoria de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, memoria de todo lo que le hemos pedido a Dios y Dios nos ha contestado, porque estoy segura de que la mayoría de cosas que le hemos pedido a Dios las hemos recibido. Tal vez no en el tiempo que queríamos, así como yo con estas personas. Tal vez no fue inmediatamente, no fue ni siquiera un año después. Pasaron años. Tuvo que ser en el tiempo de Dios, no en el tiempo que yo quería, no en el tiempo que yo esperaba, sino en el tiempo que Dios había determinado. Pero se cumplió.
porque Dios es fiel a su palabra y es fiel a sus promesas, y Él dice que si pedimos vamos a recibir, así que vamos a recibir. Entonces yo creo que todos o la mayoría de nosotros hemos recibido lo que habíamos estado pidiendo, y sin embargo se nos ha olvidado ser agradecidos por eso. Muchas veces hemos olvidado las cosas que Dios ha hecho por nosotros o de dónde Dios nos ha sacado. Es por eso que escribía David en el capítulo 77, me acordaré de tus obras, haré memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en tus obras. ¿Para qué? Para tener un corazón agradecido. Y cuando tenemos un corazón agradecido es cuando realmente adoramos a Dios con nuestro corazón. Por eso decía al principio, la gratitud es el puente hacia la adoración. En el Salmo 103, David escribe, bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque Él es quien perdona todas tus iniquidades, porque Él es quien sana todas tus dolencias, porque es el que rescata del hoyo tu vida, porque es el que te corona de favores y de misericordias, porque es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Recordar y meditar en las cosas, en las obras, en las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, nos hace tener una actitud de adoración, una actitud de reverencia delante de Dios, al reconocer que realmente no somos dignos, pero hemos recibido más de lo que merecemos. También hay un versículo que me gusta y es Romanos 5:20. Romanos 5:20 en la segunda parte, bueno, lo vamos a leer todo, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿En cuántos ha abundado el pecado? Yo creo que nadie va a querer levantar la mano, pero yo creo que en muchos de nosotros ha abundado el pecado. Pero hay una buena noticia, y es que por muchos pecados que hayamos cometido, por muchas veces que hayamos fallado, por muchas veces que hayamos sido infieles, aunque sea el mismo pecado que hayamos repetido una y otra vez, la gracia y el amor y la misericordia y la bondad de Dios es aún más abundante, es aún más grande. Es un amor que cubre multitud de pecados. Es un amor que no condena, sino que perdona, que restaura, que renueva, que hace cosas nuevas en nuestras vidas. Nuestra gratitud nos lleva a una actitud de adoración. Yo creo que todos nosotros cuando recordemos lo que Dios ha hecho por nosotros, realmente vamos a tener una actitud de adoración. Yo creo que en ese mismo momento nosotros podríamos estarle dando gloria a Dios. Si se les viene a la mente algo en lo que estaban, algo en lo que habían pedido y que Dios les ha respondido, yo creo que todos deberían de estar dando gloria a Dios, levantando el nombre de Dios, bendiciendo el nombre de Dios por las obras que Él ha hecho en nuestra vida. Si sentimos a veces que no tenemos razones suficientes para adorar a Dios, o si pensamos de que su grandeza y su santidad no es suficiente porque no tenemos quizás la conciencia, entonces simplemente recordemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Simplemente recordemos cuántas veces Dios ha estado con nosotros y cuántas veces hemos visto su mano a nuestro favor. El Salmo 5:7. Salmo 5:7 dice, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Al principio decía, ¿cuántos les ha abundado el pecado? Yo sabía que nadie me iba a responder, pero ahora les pregunto, ¿cuántos les ha abundado la misericordia? Unos tres. ¿A cuántos les ha abundado la misericordia?
Yo creo que a todos nos ha abundado la misericordia de Dios. Entonces tenemos razones para adorarle. Tenemos razones para entrar delante de su templo, delante de su presencia, en su temor, adorándole y dándole gracias, porque su misericordia se renueva cada mañana. Porque su misericordia y su gracia y su diestra nos ha sostenido cada día. Tenemos que tener una actitud de adoración, pero no vamos a tener una actitud de adoración si no tenemos primero una actitud de gratitud. Y no vamos a tener una actitud de gratitud si no tenemos primero conciencia o si no recordamos todas las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nuestra gratitud nos llevará a adorar a Dios. Y cuando adoremos a Dios, somos bendecidos. Y las bendiciones son causa de gozo. Podemos preguntarnos, ¿de qué manera somos bendecidos cuando adoramos a Dios? Simple y sencillamente somos bendecidos con su presencia. Y yo creo que eso es suficiente. Amén. Dios nos ministra con su presencia. ¿Por qué? Porque en su presencia hay paz, en su presencia hay libertad, en su presencia hay vida, en su presencia hay sanidad, en su presencia recibimos nuevas fuerzas. Cuando adoramos a Dios, somos fortalecidos, somos animados, somos ministrados con su presencia. Dios le dijo a Moisés en Éxodo 33:14. Le dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Esto nos comprueba de que la presencia de Dios trae descanso. Cuando estamos en la presencia de Dios, cuando estamos adorando a Dios, podemos recibir descanso, podemos recibir fortaleza, podemos recibir nuevas fuerzas. También podemos recibir gozo. En Salmo 16:11, Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia, ¿hay qué? Plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. No el gozo que el mundo nos da, no la alegría que el mundo nos da por un momento, por un instante, sino para siempre. Plenitud de gozo. No solamente un poquito de gozo, no solamente un poquito de alegría, sino plenitud de gozo en su presencia. Cuando nos deleitamos en Él, cuando nos deleitamos adorándole a Él por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, tenemos plenitud de gozo, tenemos fortaleza, tenemos descanso. Podemos deleitarnos en su presencia, podemos regocijarnos porque su gozo es nuestra fuerza. Su gozo es nuestra fortaleza. Y todavía, aparte de todas estas buenas noticias que les estoy dando hoy, hay otra más. Y es que a medida que nos deleitamos, Dios concede las peticiones de nuestro corazón. Lo dice el Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Imagínense qué bendición, que recibimos algo de Dios, estamos agradecidos por nuestra gratitud, entramos para adorarle, le adoramos y somos bendecidos, y todavía Él nos concede las peticiones de nuestro corazón. ¿Por qué? Por ser agradecidos, porque ser agradecidos nos lleva a adorar, y adorar nos lleva a deleitarnos, y deleitarnos a que nuestras peticiones sean concedidas, a que nuestros deseos sean concedidos. Y todavía hay algo más. En Efesios 30:20 dice que hay uno que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, mucho más abundantemente de lo que siquiera podemos imaginar. Y esto es lo que pasó en el pueblo de Israel. Y los israelitas estaban pidiendo algo y Dios les contestaba con tremendas obras. La Biblia lo dice, con tremendas obras nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Y así es como le respondía Dios a los israelitas, con cosas sobrenaturales, con cosas maravillosas, cosas que nadie más había visto. Y con ese tipo de cosas son las cosas con las que Dios nos responde cuando nos deleitamos en su presencia, cuando nos regocijamos en su presencia. Está hablando aquí el versículo de bendiciones, está hablando de beneficios para nosotros, está hablando de que cuando le adoramos, encontramos en Él plenitud de gozo, y a medida que nos deleitamos,
Él concede todas nuestras peticiones y lo hace de una manera abundante, de una manera poderosa, de una manera maravillosa. Al pensar en esto realmente podemos estar agradecidos. Yo creo que todos deberíamos de pensar en que tenemos que estar agradecidos, porque no hemos recibido cualquier cosa, cosas sencillas o cosas materiales, sino que realmente, aparte de lo material, hemos recibido, dice la Biblia, riquezas espirituales. La Biblia dice que hemos sido hechos reyes y sacerdotes. O sea que no solo hemos sido bendecidos aquí en la tierra con las cosas que necesitábamos, con las cosas por las que orábamos, sino que hemos sido bendecidos también en los cielos. Hemos sido sentados en lugares celestiales, dice, juntamente con Cristo. Tenemos una posición, tenemos una identidad en Dios, tenemos muchas promesas que se cumplen en nuestra vida diariamente. Así que todos tenemos razones y motivos por las cuales estar agradecidos, y eso debería ser una razón por la cual cuando estamos en la alabanza, cuando estamos en la adoración, levantemos nuestras manos, levantemos nuestra voz, porque realmente hemos recibido lo que no merecíamos, porque hemos recibido de gracia. No hemos recibido por nuestras obras, no hemos recibido por nuestra justicia, sino que hemos recibido por su misericordia, por su bondad, por su amor, porque Él es fiel. La Biblia dice en un versículo que en ese momento no me recuerdo, pero dice que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y yo creo que solo eso es una razón grande para estar agradecidos, porque muchas veces hemos sido infieles, pero Dios permanece siempre fiel. Dios no nos falla, no nos deja, no nos abandona, y es una razón para estar bien agradecidos con Dios. Es una razón para venir delante de Él con alabanza, con adoración, con salmos, con cánticos, dice la Biblia. Es una razón para entrar en su presencia con gratitud. Este que acabamos de ver ahora realmente es como un círculo. Es un círculo y empieza primero con reconocer lo que tenemos, reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros, recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, recordar lo que hemos recibido de parte de Dios, lo que no teníamos, lo que no merecíamos, recordar, y luego ser agradecidos. Después de ser agradecidos, adorar. Después de adorar, recibir bendición, y después de recibir bendición, nuevamente Dios concede las peticiones de nuestro corazón. ¿Por qué no se pone de pie en este momento? Y ahí como está, empieza a agradecerle a Dios por todos los beneficios que ha recibido. Haga memoria de sus beneficios, así como dice el Salmo. Recuerde las obras de Jehová. Recuerde lo que Dios ha hecho en su vida y sea agradecido. Personalmente, ahí como está, dele gracias a Dios por todas sus obras, por todos sus beneficios.